y Desarrollo Urbano, e ingeniero Walter Sánchez Cajas, coordinador del área de valores. Les damos la más cordial bienvenida al taller de capacitación sobre la norma nacional para la determinación de valores arancelarios y otras intervenciones, dirigido especialmente a las regiones de Huánuco, Huancavelica y Junín, los días 11 y 12 de junio del presente. Nos complace contar en esta jornada con la participación del abogado José Miguel Aranzaba Lazo, asesor legal de esta área de valores, y del arquitecto Luis Enrique Ramírez Quirós, profesional con una destacada trayectoria en el desarrollo e implementación de normativa técnica en este ámbito. Les recordamos que durante el desarrollo del taller pueden realizar sus consultas a través del chat. Nuestro equipo de especialistas estará atento para resolver cualquier duda o inquietud que surja. Asimismo, le informamos que se hará entrega de constancias de participación siempre y cuando llenen el formato de asistencia que se colocará en el chat y tengan una permanencia del 70% en las sesiones brindadas ambos días. También hacemos mención que el día de mañana la presentación la realizarán los funcionarios de COFOPRI con los temas de Catastro Urbano Nacional y formalización de la propiedad informal. Sin más preámbulo, damos inicio a este importante evento cediendo la palabra al ingeniero Walter Sánchez Cajas, coordinador del área de valores de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la palabra. Buenos días a todos ustedes, distinguidos participantes en este seminario, que bueno, lo hacemos virtual, la tecnología nos alcanza para todos y en esta oportunidad es un seminario virtual. Como ya se ha comentado, este seminario está dirigido a los gobiernos regionales, de Huánuco, Huancavelica y Junín, y a los gobiernos locales de las jurisdicciones de aquellas regiones. Bueno, como ustedes, estimados participantes, algunos ya han tenido oportunidad de intervenir en este tipo de talleres, de seminarios. En esta oportunidad estamos con la presencia también del organismo de formalización de propiedad informal, el cual nos va a brindar una capacitación, ¿no? Referido a la formalización de propiedad informal y al catastro urbano nacional, el cual se llevará a cabo el día de mañana. El día de hoy vamos a tener el seminario con relación a la norma nacional para la determinación de valores arancelarios y otras intervenciones, que estará a cargo del abogado, abogado José Aranzaba Lazo, ¿no? Y la parte técnica del arquitecto Luis Ramírez Quirós, ¿no? Un profesional de amplia experiencia en la materia arancelaria. Entonces, estimados, esperemos pues que este seminario de capacitación colme sus expectativas, ¿no? En mejoramiento de sus capacidades, tanto técnicas, ¿no? Como también académicas, para un mejor desempeño y desarrollo, ¿no? de nuestras funciones, ¿no? En nuestras respectivas áreas. Entonces, estimados, nuevamente la bienvenida y le damos la palabra al doctor José Aranzaba Lazo para que inicie esta presentación. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero Walter Sánchez Cajas. Bueno, buenos días a todos, con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro marco normativo del Ministerio de Vivienda y la Dirección General de Política, Regulación y Urbanismo.
Bien, bueno, nuestro marco normativo está regulado en la Ley Orgánica de Funciones y el Reglamento del Ministerio de Vivienda y Construcción. Tenemos el Decreto Legislativo 557, que establece medidas en materia de catastro fiscal y dicta otras disposiciones. Y nuestra norma nacional para determinación de los valores arancelarios y otras intervenciones a nivel nacional, el mismo que explicará con más detalle el arquitecto Luis Enrique Ramírez Quiroz. La base legal de la Ley de Organización y Funciones y nuestro Reglamento de Organización y Funciones está normada por la Ley número 30156, que en su artículo 10, que detalla funciones compartidas, y dice, en el marco de sus competencias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrolla las siguientes funciones compartidas. Inciso C, normar el proceso de determinación de aranceles, asistir y supervisar su aplicación en la valorización oficial de terrenos urbanos y terrenos rústicos de todo el país. Con relación a nuestro reglamento de organización y funciones, Decreto Supremo 010-2014 Vivienda, en su artículo 69 define la función que tiene la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, que en su literal G establece elaborar normas, lineamientos, directivas y procedimientos de alcance nacional para desarrollar el proceso de determinación de aranceles y valorización de terrenos urbanos y rústicos a nivel nacional. Y en su literal K describe desarrollar acciones de apoyo, capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en la implementación de las políticas y aplicación de las normas en materia de urbanismo y desarrollo urbano. Asimismo, tenemos el decreto legislativo 557, que establece medidas en materia de catastro fiscal y dicta otras disposiciones. Este decreto legislativo fue publicado el 18 de mayo de 2023, que dispone en sus quinta disposiciones complementarias finales lo siguiente: sobre la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas en la valorización de predios, y prescribe, en el marco de lo establecido en el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo 156/2004-F, el Ministerio de Economía y Finanzas formula y aprueba anualmente mediante resolución ministerial los valores arancelarios de terrenos vigentes al 31 de octubre del año anterior para fines tributarios. En este punto hay que tener siempre presente que ahora que el Ministerio de Economía y Finanzas elabora los valores arancelarios solo para fines tributarios, ¿no? Asimismo, el MEP aprueba mediante resolución ministerial la metodología a emplearse para la determinación de los valores establecidos en el presente decreto legislativo. En el mismo decreto legislativo, en su sexta disposición complementaria finales, define respecto al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento lo siguiente: para fines distintos a lo regulado en el presente decreto legislativo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mantiene sus funciones de normar el proceso de determinación de los aranceles, sin fines tributarios, asistir y supervisar su aplicación en la valorización oficial de terrenos urbanos y terrenos rústicos de todo el país, y con arreglo al numeral 9 del artículo 10 de la Ley 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, tenemos los valores arancelarios para fines de formalización de la propiedad informal, lo cual nosotros lo canalizamos a solicitud de COFOPE. Del mismo modo, los valores arancelarios que aprueban los gobiernos regionales son insumos para las tasaciones reglamentarias de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones.
Respecto al plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción, mediante la resolución ministerial 060-2025 Vivienda, de fecha 28 de febrero del 2025, aprueba el plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales para el año 2025 del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. En esta referida norma están incluidos el Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin que puedan ejercer la función establecida en el numeral G del artículo 58 de la Ley 27867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, función que en la actualidad ejerce el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General. O sea, nosotros todavía estamos aprobando los valores arancelarios para la región Amazonas y para Lima Metropolitana. A la fecha, respecto al Gore Amazonas, se encuentra en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, para la emisión de la resolución de Secretaría de Descentralización para la aprobación de la acreditación y posteriormente la última etapa de efectivización por parte del Ministerio, y con ello se daría por concluida la transferencia al Gore Amazonas para que pueda ejercer dicha función. En esa misma línea se encuentra pendiente el inicio de la transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondientes a las etapas de certificación, acreditación, certificación, conforme lo podemos apreciar en el siguiente cuadro. Bueno, ahí tenemos el estado situacional para transferencia de funciones del artículo G de la función G del artículo 58 de la Ley 27867, en el cual vemos que casi todas las regiones a nivel nacional ya tienen la función transferida, excepto lo que dijimos antes, lo que es Amazonas y Lima Metropolitana, ¿no? Bueno, ahí en la resolución ministerial 155-2011 Vivienda, del 22 de julio de 2011, tenemos que las regiones de Huánuco, Huancavelica y Junín ya tienen ya la función transferida para la aprobación de sus valores arancelarios, ¿no? Bueno, acá tenemos ya la norma nacional para determinación de los valores arancelarios y otras intervenciones a nivel nacional, que estará a cargo del arquitecto Luis Enrique Ramírez Quirós, especialista en arancelamiento, ¿no? Arquitecto, le paso la siguiente exposición para que usted pueda explicar. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, doctor Aranzábal. Si deja de compartir, le voy a agradecer más todavía. Arquitecto Ramírez, un favorcito, disculpe la interrupción. Estimados participantes, ¿tienen ustedes alguna consulta, alguna inquietud con relación a lo expuesto por el doctor José Aranzábal? Por favor, para poder dilucidar, si fuera tan amables. Creo que no hay ninguna consulta, ninguna interrogante en relación a las normas expuestas, ¿no?, por el doctor José Aranzábal. Ingeniero, disculpe. Sí. El señor Raimundo Zacarías levantó la mano. Señor Zacarías, por favor, ¿tiene alguna consulta? A ver qué. Sí, buenos días. Buenos días. Solamente lo que quisiera de repente para un poco complementar a lo que ya ha expuesto de repente el doctor, si nos pudiera facilitar de repente la diapositiva o eso para un poco de repente complementar a todo ello. Solamente eso quería hacer referencia. Sí, disculpe, las diapositivas se van a distribuir, ¿no?, a todos los participantes que están registrados. No hay ningún problema. O sea, nos referimos a alguna inquietud con relación a los contenidos, alguna duda referente, ¿no?, a la normatividad establecida, ¿no?, por el gobierno central. Bueno, en todo caso, de repente por ahí surja alguna duda, podrían a través del chat manifestarla, ¿ya? Entonces, continuamos con la presentación del arquitecto Luis Ramírez Quirós, por favor. Gracias, arquitecto Ramírez, por favor, continúe usted la exposición. Gracias, ingeniero Walter. Vamos a presentar la pantalla
Ocultar y compartir. Se Ya aprecia, ¿no está. es cierto? Sí, sí, se aprecia bien. Muy bien, entonces vamos a exponer. Ante todo, buen día. Me alegro mucho de estar con ustedes el día de hoy para presentar este seminario. Ya saben que tenemos nueva norma arancelaria. Esta es la nueva norma arancelaria. En este seminario aprenderemos juntos a calcular los valores arancelarios con esta nueva norma arancelaria. Norma Nacional para la Determinación de los Valores Arancelarios y otras intervenciones. Antes de exponer esta primera parte, quisiera precisar lo que dijo el doctor Aranzábal cuando, ya que estamos hablando de valores arancelarios, que él precisó que existen dos tipos de valores arancelarios. Valores arancelarios de terrenos urbanos y valores arancelarios de terrenos rústicos. Los valores arancelarios de terrenos rústicos se dan a conocer mediante listados y los valores arancelarios de terrenos urbanos se dan a conocer mediante listados y también mediante los planos prediales. Pues bien, la norma arancelaria que vamos a analizar en el presente seminario trata justamente de los planos prediales, de cómo se formulan y actualizan los valores arancelarios contenidos en estos planos prediales. Y eso es lo que vamos a aprender juntos el día de hoy. ¿De qué trata entonces el seminario? Vamos a explicar la norma nacional para la determinación de los valores arancelarios y otras intervenciones. Y este es el índice que vamos a analizar. Tenemos 4 puntos. El primer punto serían las disposiciones generales que dice la norma. El segundo punto es el procedimiento general. Y el tercero, la metodología, la norma nacional para la determinación de valores arancelarios y otras intervenciones. Juntos vamos a analizar cómo formular los valores arancelarios, aunque la finalidad del seminario no es que salgan expertos en la formulación de los valores arancelarios, pero sí que comprendan el procedimiento de cómo se obtienen estos valores arancelarios y cuáles son los criterios que usamos cuando los determinamos. Y por último, el punto 4, al final vamos a analizar unas casuísticas. Creo que la parte teórica se va a complementar muy bien y va a quedar entendida claramente cuando analicemos estas casuísticas. Si hubiese alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, interrumpen nomás o levantan la mano y la podemos resolver. La norma nacional para la determinación de valores arancelarios y otras intervenciones a nivel nacional, así se llama, así se denomina, fue aprobada con la resolución directoral 08-2024 Vivienda /BMBU, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, DGPRBU, Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, el 13 de diciembre del 2024. Tiene la siguiente estructura. Tiene 4 títulos.
El primer título trata sobre las disposiciones generales y describe los artículos del 1 al 9. El segundo título, de valores arancelarios de terrenos urbanos, tiene a su vez 5 capítulos. El capítulo 1 es general para todos y se trata de procedimientos generales de las etapas. El capítulo 2 trata sobre la metodología para el cálculo de valores arancelarios de terrenos urbanos para uso residencial, comercial y usos especiales. El capítulo 3 es muy similar, es la misma metodología que se usan para el capítulo 2, 3, 4 y 5. El capítulo 3 es la metodología para el cálculo de áreas de uso industrial. El capítulo 4 para el cálculo de valores arancelarios en terrenos ubicados en zonas campestres y de playa. El capítulo 5 para centros poblados que no cuentan con plano predial, centros poblados, entonces vamos a analizar nosotros los dos primeros capítulos. ¿Por qué? Porque la metodología para el cálculo de los valores arancelarios de terrenos urbanos para uso residencial y comercial es muy similar a las otras metodologías que describen los otros capítulos del título 2 de la norma. ¿Cómo están? La norma también contiene un título 3 sobre el procedimiento, un título 4 sobre otras intervenciones arancelarias y por último hay disposiciones complementarias y un glosario de términos. Gracias. Entonces, entremos de frente a las disposiciones generales. Disposiciones generales. El número ganador es el 30 rojo alto par, tercera columna, tercera docena. Aquí presentamos en esta diapositiva los 4 primeros artículos. El artículo 1 es el objeto de la norma arancelaria. El objeto de la norma es establecer la metodología para la determinación de los valores arancelarios de terrenos urbanos. Como indicamos antes, los valores arancelarios rústicos tienen otra norma para calcularse y es aprobada por la Resolución Directoral 010-2015, Vivienda, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y Dirección General de Política de Vivienda y Urbanismo. Esta es otra norma para los rústicos. Ahora estamos analizando la norma para terrenos urbanos. El artículo 2 habla sobre el ámbito de aplicación de la norma arancelaria. Este artículo indica que la norma es de alcance nacional. Los valores arancelarios tienen un uso fundamentalmente tributario, aunque como bien explicó en la primera parte el doctor Aranzábal, hasta el año 2023, inclusive, el Ministerio de Vivienda se encargaba de los valores arancelarios para fines tributarios. Desde el 2024 esta encargatura es exclusiva, pasó al Ministerio de Economía y Finanzas con el decreto legislativo 1557, la quinta disposición complementaria que dio lectura el doctor, y es por ello que con la resolución ministerial 369 del año 2023, EF/15, el Ministerio de Economía y Finanzas por primera vez aprobó los valores arancelarios tributarios para fines tributarios para el año 2024. Los valores arancelarios también, como indicó el doctor, tienen otros usos. Sirven también para calcular el valor de los terrenos en la formalización de propiedades informales que realiza COFOPRI, en cumplimiento de la normativa de COFOPRI, el decreto legislativo 803, Ley de Acceso a la Propiedad Formal. Los valores arancelarios también se usan para las valuaciones reglamentarias que establece el artículo 3.4 del Reglamento Nacional de Tasaciones y hasta el año 2021 se usaban para la redención del déficit de aportes en los procesos de habilitación urbana. El artículo 3 trata sobre el criterio de homogeneidad. Zonas de las mismas características deben tener iguales valores arancelarios por criterio de homogeneidad. Es lo que dice este artículo. El artículo 4 trata sobre la ubicación del valor arancelario en los planos prediales. Este artículo indica que si los valores arancelarios se ubican en el centro de la vía, cuando habla de ubicación se refiere a que estos valores tienen un plano arancelario, como el que aparece aquí abajo, y aparecen
unos valores El al número centro de ganador la es el vía. 0, que hace Entonces, parte de de eso los estamos cocinas de hablando, cero ¿no? y juegos de Si los 100. valores arancelarios se Felicitaciones ubican a en el todos los centro de la ganadores. vía, entonces son Muchas válidos para ambos felicidades. frentes de la vía. Pero si se ubican dentro de la manzana, el valor será válido solo para el frente correspondiente. Hay que tener en cuenta que los Apuesta valores cerrada y arancelarios mucha suerte. no se asignan al espacio privado, o sea, a los predios. Se asignan en el espacio público, o sea, a las vías públicas que administra la municipalidad. Entonces, como vemos en 7 rojo. este planito, los valores El arancelarios se número ubican ganador es el 7 rojo bajo impar, primera en columna fuera el de centro de la sistema. calle y son válidos para ambos frentes de la vía. Pero como están Felicitaciones a marcados aquí todos en los rojito, ganadores. hay algunos valores arancelarios que se ubican al interior de la manzana. Son válidos solamente para el frente de la manzana. Y es obvio porque los parques no se arancelan. Se arancelan, aunque son espacios públicos, se arancelan las vías públicas. Entonces el valor arancelario se ubica al interior de la manzana para estos casos. Lo mismo ocurre pues para esta zona deportiva, donde el valor arancelario se aprecia que está al interior de la manzana. En esta siguiente diapositiva vamos a describir el artículo 5 al 8 de las disposiciones generales que corresponden al título 1 de la norma arancelaria. El artículo 5 habla sobre la nominación del valor arancelario. Este artículo indica que los valores arancelarios están expresados en soles por metro cuadrado y en números enteros. El artículo 6 habla sobre el valor arancelario de terrenos urbanos para uso residencial y comercial. Este artículo indica que los valores arancelarios son los valores por metro cuadrado que se asignan a las vías urbanas que administra la municipalidad y que se obtienen después de aplicar la fórmula polinómica que describe el artículo 10 de esta misma norma que vamos a detallar más adelante. El artículo 7 de la norma se refiere a nuevas áreas urbanas. La incorporación de estas nuevas áreas urbanas en los planos prediales se realiza basado en un sustento técnico legal que presentan las municipalidades respectivas. Es decir, hay un área nueva de la ciudad que ha crecido, se ha habilitado, entonces la municipalidad pide, solicita que se incluya esa nueva área en los planos prediales para poderle asignar un valor arancelario. Entonces sustentan técnicamente, presentan su recepción de obras de habilitación urbana, los planos, y nosotros incluimos en el plano predial estas nuevas áreas. El artículo 8 del personal arancelador. Este artículo indica que en las inspecciones oculares el arancelador verifica la concordancia de la zonificación con los usos que tienen las vías públicas donde se están haciendo la evaluación. Por ejemplo, si en la inspección ocular yo estoy en una vía donde el plano de zonificación indica uso residencial, pero yo observo que todos son comercios, en este caso el arancelador considera uso comercial lo que está observando y no lo que indica el plano de zonificación. Eso es lo que dice este artículo 8. Así como si el arancelador encuentra, por ejemplo, o identifica algún otro factor que no contemple la norma arancelaria, podrá considerarlo siempre que asuma lo que a juicio del arancelador considere que corresponda, con el debido sustento, por supuesto, ¿no? Vamos ahora sí a entrar al centro de lo que nos... vamos a analizar aquí la norma arancelaria. O sea, el título 2, valor arancelario de terrenos urbanos en los procedimientos generales. ¿Cómo es que se realiza el trabajo del arancelamiento? Las etapas. Este artículo 9
habla sobre las etapas del procedimiento, la recopilación de la información, el trabajo de campo, o sea, en la inspección ocular, y el trabajo de gabinete. Precisamos que es en el trabajo de gabinete que se aplica la fórmula polinómica que vamos a ensayar ahora. Pero es bueno que sepan los antecedentes, la recopilación de la información. La recopilación de la información que brinda la municipalidad. ¿En qué consiste? Consiste en la recopilación del plano básico catastral, actualizado con manzanas y nombre de vías, conforme lo ordena el Decreto Supremo 035-86, Vivienda y Construcción, que ordena que las municipalidades remitan sus planos básicos, incluyendo las nuevas áreas urbanas de sus distritos. Hay que procurar la recopilación de esta información, en especial de los distritos donde se está haciendo o que forman parte de la campaña arancelaria y donde se está haciendo la inspección ocular. Además de la recopilación de los planos básicos que ordena este Decreto Supremo 035-86, Vivienda y Construcción, la norma señala lo siguiente: plano básico catastral actualizado, en que conste de manzanas y nomenclatura de vías, que ya lo vimos. Plano de información de obras de infraestructura, plano de equipamiento urbano, de ser el caso, plano de zonificación y uso de suelo vigentes, aprobados como parte de los instrumentos de planificación urbana por la autoridad competente. En la práctica no queremos, o sea, no es la intención del ministerio que los municipios elaboren un expediente técnico y hagan contrataciones con terceros para elaborar estos planos. ¿Qué ocurre? La información de la infraestructura, no sería bueno si lo tienen, pero no es imprescindible, ya que en campo, en la inspección ocular, nosotros marcamos la infraestructura que vemos. Los planos de equipamiento urbano, los municipios nos remiten un formato lleno y firmado con el equipamiento urbano que cuenta el distrito. Y los planos de zonificación, por ejemplo, si no tienen un plano de zonificación, que algunos distritos no lo tienen, igual hacemos la inspección ocular. ¿Por qué? Porque en campo nosotros vemos los usos que se van dando en el distrito. Por ello, otra vez reitero la advertencia: si es obligatorio que los gobiernos locales presenten y nos remitan los planos básicos con las manzanas y nombres de vías que ordena el decreto 035-86, que es el primero, pero no necesariamente lo demás. Si lo tienen, en buena hora, pero que esto no genere un sobrecosto, un costo adicional, digamos, ¿no? Ese es lo que queríamos mencionar acá. En segundo lugar, una vez que recopilamos la información, en especial de los distritos donde se está haciendo la campaña arancelaria, se hace la inspección ocular, el trabajo de campo. Indica que las inspecciones oculares se realizan en un área urbana de uso público del distrito. Y es un equipo que lo hace. Primero el arancelador de parte del gobierno central, acompañado con, lo ideal es acompañado con el gobierno regional y con algunas personas de la municipalidad que son quienes conocen el distrito. De manera que se hace un equipo tripartito. Y la inspección ocular consiste o considera el levantamiento de datos relevantes que forman parte de la fórmula polinómica que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué consideran? Las obras de infraestructura, o sea, las calzadas, las veredas, las redes eléctricas, las redes de comunicación, las redes de agua, las redes de desagüe. También considera las zonificaciones, o sea, los usos que se estén dando. Si hay algún cambio de uso, también lo advertimos. La dinámica de desarrollo urbano, es decir, si la zona
que estamos analizando es cambiante, ya sea cambiante positivamente o cambiante negativamente, ¿no? Alguna otra información técnica complementaria que sea relevante para la determinación del valor arancelario, y el arancelador realiza la búsqueda también de valores comerciales de terrenos urbanos, porque es parte de la fórmula polinómica. Esto se realiza en gabinete. Entonces se llena un formato de campo y luego con ese formato de campo, perdón, eso se realiza en campo, trabajo de campo, se llena un formato de campo. Con este formato pasamos al trabajo de gabinete. ¿Qué se hace en el trabajo de gabinete? En el punto C, en el ítem C. Indica que en esta etapa del trabajo de gabinete se procesa la información previamente obtenida en A y en B, o sea, en la recopilación de los planos básicos, en la equipamiento, etcétera, la información que proporciona la municipalidad, y fundamentalmente en la inspección de campo, que es lo que estamos observando. Y es en gabinete donde vamos a aplicar la fórmula polinómica que señala el artículo 6 de la norma que hemos visto. La fórmula polinómica está descrita en el capítulo 10 y que vamos a pasar a describir al detalle de inmediato. Es más, los ejercicios prácticos que vamos a realizar, o sea, las casuísticas que vamos a revisar el día de hoy, consideran o consiste, mejor dicho, en la transcripción de esta información A y B, fundamentalmente la B, ¿no? Y vamos a aprender juntos, a analizar juntos cómo encontrar el valor arancelario de la fórmula polinómica que expresa la norma. O sea, esta parte C. Metodología para el cálculo de los valores arancelarios de terrenos urbanos para uso residencial y uso comercial. BAUR, valor arancelario urbano residencial. BAUR. Muy bien, esta es la metodología. El artículo 10 de la norma expresa la metodología. Dice, el valor arancelario llamado BAUR es igual al BOI, o sea, al valor de las obras de infraestructura urbana en una habilitación urbana residencial, al que llamaremos simplemente valor de obras de habilitación urbana, afectado por varios factores, factor de K, M, Z y D. Factor K se refiere a la infraestructura, factor M a los materiales de construcción de las calles, Z a la zonificación y D a la dinámica urbana. Ese es el BOI, al cual se suma el valor de suelo expresado en soles por metro cuadrado. Esta es la fórmula polinómica en su expresión más sencilla, más simple. Valor arancelario urbano residencial es igual al valor de las obras de infraestructura urbana en la habilitación urbana residencial, afectado por algunos factores, al cual se suma el valor de suelo. Veamos la fotografía. ¿Qué se aprecia en la fotografía? ¿Qué vamos a evaluar de esta fotografía? Vamos a evaluar la calzada, la pista, ¿no? Vamos a evaluar la vereda, las veredas, ¿no? Pero ¿qué vamos a evaluar en la calzada? Vamos a evaluar el material del cual está hecha la calzada, el diseño de la calzada y el estado de la calzada. Por ejemplo, el material de la calzada, pues si es asfalto, concreto, empedrado. En este caso, el de la fotografía, estamos viendo que es asfalto. Y las veredas de concreto. El diseño de la vía, el diseño de la calzada. Si es una calle, si es un jirón, si es una avenida, si es un pasaje, su sección. En este caso, se trata de una avenida con una berma central. Y las veredas son de concreto
de un ancho menor a 1,80. Además, evaluamos el estado de la calzada. Podemos decir el estado de conservación en porcentajes. Por ejemplo, esta es una calzada que ya hemos visto que se trata de una avenida con berma central de asfalto al 90%. O sea que tiene un desgaste natural, pero que está en buen estado. No presenta fisuras, rajadura, ni piel de cocodrilo, ni desprendimiento del asfalto, nada de eso. Entonces está en buen estado 90%. Eso es lo que más o menos evaluamos en la infraestructura. También evaluamos los servicios que se pueden apreciar. En la calzada se aprecian los buzones de desagüe, y en las veredas se aprecian los medidores de agua, de luz en las paredes de las fachadas, de gas en las paredes de las fachadas y en la calle también. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? La red de comunicación, como se ve en la fotografía, los cables gruesos pueden ser de telefonía o de internet. El alumbrado, que son concreto normalizado con pastoral y luminaria, ¿no? Y cables aéreos de alimentación. Esas son las cosas que se aprecian en la fotografía. Una fotografía nos dice mucho y es el sustento básico del inspector. Entonces, vamos a recoger esa información, además del el material de construcción. En este caso es albañilería confinada de 3 pisos, ¿no? En regular estado de conservación, y los usos que se dan, uso comercial. También la dinámica de la zona, si es una zona cambiante, si está en desarrollo o no está en desarrollo, que más adelante vamos a lo que estamos describiendo aquí en términos generales, más adelante lo vamos a ver reflejado en la fórmula polinómica de la norma. Arquitecto, disculpe que lo interrumpa. El señor Raimundo Zacarías levantó la mano. Tiene una pregunta. Adelante, por favor. Don Raimundo, adelante. Arquitecto, sí, era con respecto a la parte, al artículo 9, en ese momento había alzado la mano, pero bueno, nos pasamos. Era referente a los planos de zonificación y usos de suelo. En la parte final habla de que deberá ser aprobada por la autoridad competente. En este caso, ¿a qué autoridad se refiere, por decir en el caso de gobiernos locales? Los planos de zonificación por norma son aprobados por las municipalidades provinciales, no distritales. Ellas son las que se encargan de aprobar los planos de zonificación. Ahora, pero sin embargo, el reglamento también o la ley 31.3, si no me equivoco, habla sobre los planes urbanos distritales, que las pueden aprobar la municipalidad distrital, como en el caso, por decir, de La Molina. Y eso... Claro, ya son planos urbanos, pero en general la provincial es la que aprueba. Pues hay 2 caminos. Uno lo presenta a través de la distrital y la distrital lo eleva a la provincial para que lo apruebe, o uno lo presenta a la provincial y la provincial, una vez evaluado, lo baja a la distrital para que dé su visto bueno. Pero en general la que aprueba es la provincial, con el aval y visto bueno de la distrital. Eso dice la norma. Pero eso no tiene mucho que ver con el tema de los aranceles, pero en fin. No sé si he respondido su pregunta. Sí, ok, gracias, arquitecto. Ok. Pero está muy bien. Cualquier duda, por favor, hay que hacerla. Este es el momento para conversar y así aprendemos juntos todos. Entonces, estábamos en la fórmula polinómica, que es esta. El valor arancelario urbano es el BOI, que son el costo de una obra de habilitación urbana afectado por estos factores que hemos descrito en la fotografía, más el valor de suelo expresado en soles. Esa es la manera más simplificada de cómo se encuentra un valor arancelario. Ahora, el valor de suelo expresado en soles se refiere al valor comercial del suelo,
que es el promedio del valor comercial de la zona de estudio donde se encuentran las muestras, afectado por el factor F1, F2 y F3. El factor F1, que es un factor físico del suelo, ¿no? Si es una zona de afloramiento de agua con la napa muy alta, o es una zona rocosa, o es una zona de arena, etcétera, va a afectar el valor del suelo, ¿no? Afectado también por un valor socioeconómico del suelo, es decir, dónde está ubicado el suelo. No es lo mismo que esté ubicado en una zona despoblada, lejos de la ciudad, que en la zona del centro de la ciudad, por ejemplo. Y afectado por un tercer factor económico, el F3, ¿no?, del suelo. Estos factores reducen el valor comercial del suelo para que sea aplicable a la fórmula polinómica. También se van a describir en la norma al detalle estos rangos de los factores, y vamos a usarlos nosotros en los ejercicios que vamos a analizar en las casuísticas. Pero en general, de manera simple, la fórmula polinómica es esta. El valor arancelario urbano residencial será igual al valor de las obras de infraestructura afectado por los factores que hemos descrito al analizar la fotografía muy sucintamente, al cual se suma el valor de suelo. El valor de suelo afectado a su vez por el factor físico, factor social, de ubicación y el factor económico. Entonces, vamos a detallar y ampliar un poco más ya la norma. Vamos a describirla con un poco de mayor detalle. Habíamos visto el BOI, que es este de aquí, que es el valor de las obras de habilitación urbana afectado por estos factores que hemos descrito acá sucintamente y que ahora vamos a detallar un poco mejor en el artículo 11 de la norma. ¿Qué dice este artículo 11? El BOI, que es el valor de las obras de habilitación urbana afectado por otros factores. Este artículo indica que el BOI se obtiene multiplicando el valor de las obras de habilitación urbana por estos otros factores. ¿Qué factores son? Factor K, factor M, factor Z y factor D. El factor K se refiere a la suma de los porcentajes correspondientes a las obras de habilitación urbana. Es decir, las redes de agua, las redes de desagüe, las redes eléctricas, las redes de comunicación, el estado y el diseño de la calzada, de la vereda, el material de construcción, la densificación, la altura de edificación. Todos estos factores están contemplados acá, siendo el factor K el que se refiere exclusivamente a las obras de infraestructura urbana y que están descritos en la norma en el cuadro número 04. Multiplicado a su vez por el factor M. El factor M se refiere a la edificación, a los materiales de edificación de la zona donde estamos analizando lo que predomina en la cuadra de estudio, digamos, ¿no? Eso está descrito en el cuadro número 5 de la norma, que vamos a seguir viendo. Estamos yendo como un árbol, vamos yendo hacia el detalle. Vemos el árbol, ahora vamos a ver el tronco, las hojas, las ramitas, y vamos a ir metiéndonos cada vez al detalle de la norma. Y esta material o sistema de construcción está afectado por un estado de conservación también. ¿Cómo está el estado de conservación? Bueno, regular, malo, etcétera, que está expresado en el cuadro número 6 de la norma. A su vez, el valor de las obras de habilitación urbana está afectado no solamente por las obras de infraestructura, por las obras de edificación, sino también por los usos, la zonificación. Y estos están descritos en los cuadros 7, 7A, 8 y 8A. ¿Ya?
Ahora, todos estos factores están multiplicados por lo que es la dinámica de desarrollo de la ciudad en estudio. Esta dinámica también es un ítem aparte y lo vamos a disgregar. En general hemos dicho que la dinámica, si es una zona cambiante o no cambiante, y vamos a ver en qué medida cambia, cómo se mide ese cambio, y es lo que vamos a ver en la norma un poco más adelante. Solamente estamos describiendo los monomios que participan en la fórmula polinómica. El monomio valor de obras de habilitación urbana afectado por otros factores, BOI, que parecía muy simple acá en la norma, en la norma simplificada. Vemos ahora cómo son a su vez afectados por otros monomios para poderlo entender mejor. También me dice el artículo 12 de la norma es la zonificación, el factor Z como punto aparte, ¿no? El factor Z en centros históricos. Este artículo indica que el factor Z, o sea, la zonificación en centros históricos o ambientes urbanos monumentales, se obtiene multiplicando la zonificación compatible, el uso que tiene, por un coeficiente de si es centro histórico o si es un ambiente urbano monumental. Son factores que van a afectar este uso, ¿no? Positivamente, pues, siempre, ¿no? Entonces, en su fórmula sería el factor Z, sería igual al Z1, que sería el Z compatible, afectado por este factor de centro histórico. O sea, si es centro histórico o es un ambiente monumental, tiene unos factores que lo afectan dependiendo de lo que sea, ¿no? O sea, cuando nosotros tomamos una muestra y vamos que está dentro de un centro histórico, entonces esto, en primer lugar, este centro histórico lo declara la municipalidad y aprueba un plano donde está delimitado el centro histórico, etcétera. Entonces ese es el plano que vamos a usar como sustento para indicar que es un centro histórico. Vamos a seguir desarrollando los articulados de la norma. El artículo 13 de la norma indica el redondeo del valor arancelario. Este artículo indica que los valores arancelarios son siempre en números enteros y nunca se definen por fracción, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, para los valores obtenidos por la aplicación de la expresión polinómica señalada en el artículo 10 de la presente norma, se efectuará la siguiente aproximación. La fracción mayor o igual a 0.5 se redondeará al número entero inmediato superior. Caso contrario, al inmediato inferior. Siempre en números enteros. El artículo 14 de la norma arancelaria indica que el valor de las obras de habilitación urbana de uso residencial y comercial, este artículo indica que el valor de las obras de habilitación urbana en la zona de estudio, o sea, el BOHR, que ya hemos visto en la norma, retrocedo, este BOHR, al cual se va a ver afectado por estos otros factores, pero este es el valor principal, este BOHR, corresponde al costo promedio por metro cuadrado de una habilitación urbana, residencial y comercial, donde la calzada tiene las siguientes características. Es una carpeta asfáltica y un ancho de 14 metros. Y las aceras son de concreto simple de 1,80 m de ancho, y las redes de distribución de agua residuales, redes de agua, redes de energía eléctrica y alumbrado, redes de gas
con sus respectivas conexiones domiciliarias. Entonces, este es el prototipo que se ha tomado para encontrar el valor promedio de este tipo de habilitación urbana, y que se hacen los estudios, se recogen los costos de habilitación urbana y se los encapsula de acuerdo a las zonas geográficas donde se ubican, como vamos a ver más adelante, en algunas zonas. Pero se trata de una habilitación urbana de estas características, la que se toma como promedio. Entonces, los valores de los factores BOHR, que son estos de aquí, ¿no?, son determinados y aprobados anualmente por la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, mediante una resolución directoral. Vamos recogiendo estos costos de habilitación urbana y los vamos actualizando. Son valores cambiantes y que tienen su legalidad en la resolución directoral que los aprueba. En la fase de gabinete realizamos este trabajo en la oficina del Ministerio de Vivienda, de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, cada año más o menos entre los meses de abril a agosto. Y estamos entonces próximos a sacar el BOH, que será vigente para el año 2026. Y como se indica en la norma, en el artículo 69, se puede aprobar hasta el mes de septiembre. Muy bien, estos son los grupos donde se ha determinado estos BOHR, hay un BOHR por cada grupo, ¿no? Entonces son regiones más o menos similares, ¿no?, donde tiene un BOHR, ¿no? El artículo 15 del BOHR dice: los valores arancelarios, los valores unitarios de insumos de la industria de la construcción utilizados para calcular el BOHR son los valores de mercado vigentes. De no contar con estos, se tomará como referencia el valor de insumo anterior, actualizado mediante la aplicación de índice de precio al consumidor y los índices de precio de materiales de construcción publicados por el INEI a la fecha de actualización de los BOHR, que son los valores de obras de habilitación urbana residencial. Bueno, realmente los insumos de los valores unitarios de la industria de la construcción utilizados en estos BOHR no son precisamente los del mercado, sino más bien son valores comerciales que intervienen en la elaboración del presupuesto de las obras de habilitación urbana. Los BOHR provienen de presupuestos de obras de habilitación urbana, o sea, de los expedientes técnicos de habilitación urbana que se obtienen de los gobiernos locales y de las gerencias de obras privadas, que la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano toma como muestra en las diferentes regiones y del cual sacan los promedios, ¿no? Estos son los grupos. El artículo 16 dice grupos del BOHR. Este artículo indica que los BOHR son 6 valores diferentes acordes con los grupos regionales. Grupo 1, Tumbes, Piura, Libertad, Lambayeque. Grupo 2, donde estamos nosotros, Huánuco y Junín. Y también el grupo 6, Huancavelica, ¿no? Huánuco y Junín tienen valores de las obras de habilitación urbana muy similares, iguales, pero son diferentes a los de Huancavelica, ¿no? Entonces, estos valores se obtienen por grupos, ¿no? ¿Qué dice los valores de obras de habilitación urbana residencial e industrial para el año 2025, o sea, los que están vigentes ahorita, fueron aprobados mediante resolución directoral número 07-2024, Vivienda, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo, que es la dirección general donde pertenece la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, que elabora estos valores arancelarios anualmente.
Estos son los aprobados vigentes ahorita. Y para el grupo 2, por ejemplo, donde está Huánuco y Junín, el valor de habilitación urbana residencial es 291.40 y el valor industrial 262.26. Y para el grupo 6, donde está Huancavelica, 282.60 el residencial y el valor industrial 254. Y esta es la resolución que los aprueba. El siguiente año, para el 2026, todavía no se ha aprobado, pero se está trabajando estos valores para que se aprueben, ¿no? Y estos valores son los que intervienen en la fórmula polinómica y son los que son afectados por estas obras de infraestructura que ya hemos visto un poco someramente en la fotografía, y con estos valores se obtiene el valor arancelario. Por eso su importancia. El artículo 17 de la norma habla sobre el factor de actualización. Muy bien, así es como tenemos los valores arancelarios en campo cuando se hace inspección ocular y en la campaña. Pero ¿qué pasa cuando no vamos a campo, ¿no? Entonces se actualiza con este factor de actualización. ¿Qué es este factor de actualización? Vamos a leer. Artículo 17 dice que la variación porcentual del BOHR, o sea, del valor de las obras de habilitación urbana residencial, con relación al aprobado al ejercicio anterior, se deduce el factor de actualización expresado en tanto por uno, el mismo que se aplicará para actualizar el valor arancelario de aquellas áreas urbanas en las que no se realice inspección ocular. Para los valores arancelarios obtenidos mediante la aplicación del factor de actualización, en todos los casos que resulte fracción se redondeará al valor entero inmediato superior. Artículo 18. Factor F. Factor F, o sea, son los factores de suelo. Habíamos visto que el factor de suelo, el valor comercial del suelo, es afectado por el factor físico, social y económico, el F1, el F2 y el F3, para poderse aplicar a la norma. Y aquí vamos a ver un poco más al detalle este primer cuadro de la norma arancelaria, ¿no? Que dice: el valor de suelo comercial, expresado en soles por metro cuadrado, se obtendrá multiplicando los coeficientes del cuadro 1, del cuadro 2 y del cuadro 3, por el valor comercial promedio que encontramos en la zona. Entonces, ¿en qué consiste este cuadro 1? Este cuadro 1 habíamos dicho que es el valor comercial del aspecto físico. Generalmente, cuando vamos a los distritos, si es un distrito consolidado, ya hay edificaciones, es un distrito antiguo, entonces el valor de suelo es 1, porque es un buen suelo, ya se construyó ahí, ¿no? Ya se mejoró el suelo, entonces es un buen suelo. Entonces, cuando no es un suelo arenoso, arcilloso, ni tampoco rocoso, ni tiene agua superficial, entonces es 1. Pero si es con una napa freática superficial, se afecta en 0.6. Si es con afloramiento rocoso, 0.65. Y si es arenoso o arcilloso, 0.70. Eso dice el cuadro número 1, con el cual se afecta el valor comercial del suelo. El cuadro número 2 también afecta el valor comercial del suelo, pero por su ubicación, su estrato socioeconómico donde se ubica, ¿no?
Si, por ejemplo, es un estrato social medio, donde se ubica la zona donde estamos tomando la muestra, el valor de suelo lo vamos a afectar por estos coeficientes, que van de 0,81 hasta 1. Si es un medio, estrato socioeconómico medio, pero no está consolidado todavía como medio, si no es medio bajo, entonces emplearé valores más bajitos. Y si es un medio casi como medio alto, emplearé los valores más altos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos rangos es como se obtienen los valores, pero un valor entre estos, para estrato socioeconómico medio, que afecte el valor comercial del suelo, sería adecuado. También como el suelo, el valor comercial del suelo es afectado por un valor físico, por un componente físico, un componente social, también hay un componente económico que lo afecta para poder disminuir el valor comercial del suelo e incluirlo en la fórmula polinómica. Como habíamos dicho, si es, por ejemplo, estrato socioeconómico medio, entonces emplearemos entre estos rangos el valor económico del suelo, entre 0.0128 y 0.0243. Cualquier valor entre estos estaría bien. ¿Cómo tomo el valor, arquitecto? Bueno, eso depende de la inspección ocular y de lo que estemos viendo. Eso lo vamos a ver en las casuísticas, vamos a comprender mejor cómo escogemos entre estos valores. Entramos, hemos visto el cuadro número 1, 2 y 3 de la norma arancelaria que afectan el valor comercial del suelo. Ahora vamos a ver las obras de infraestructura, el factor K. El cuadro número 4, encontramos los puntajes y los valores con el que vamos a encontrar el factor K referido a las obras de infraestructura que vemos en campo. Obviamente, estudio y trazo, mínimamente la ciudad tiene una habilitación urbana que mínimamente tiene estudio y trazo, y el puntaje es único, 0.02 y 0.02. Es lo que se aprecia en una habilitación urbana como mínimo. Luego vamos a ver la calzada, o sea, la pista, y vemos que es por materiales, se aprecian los diferentes materiales: tierra, afirmado, suelo, estabilizado, empedrado, carpeta asfáltica. En esta primera diapositiva vamos a ver estos materiales. ¿Qué apreciamos de estos materiales? Vemos que tienen unos puntajes. Vemos, por ejemplo, que el asfalto, que es esta carpeta asfáltica, sus puntajes son mayores que el afirmado, ¿no es cierto? Como un primer vistazo. ¿Qué otra cosa vemos? Que también dentro de un mismo material hay también diferentes valores. ¿Y por qué se da eso? Por su ancho, por la sección. Secciones mayores tienen valores mayores que las secciones menores. De 5.41 a 7.20 es 0.10 para empedrado, pero si es mayor a 18 metros es 0.13. Entonces, el ancho también es determinante para encontrar el puntaje. Si yo, por ejemplo, tomo una fotografía y lleno en mi ficha de campo y consigno que es una vía, una calle de asfalto de 6 metros de ancho, ¿qué puntaje tendría? Entonces yo veo aquí en mi tabla número 4, en mi cuadro número 4 de la norma, y digo asfalto de 6 metros. Entonces busco carpeta asfáltica, está por acá.
541, mínimo de 540, de 541 a 720, en este rango está. Entonces el puntaje que le pondría es 0.22, por ejemplo. Ya. Pero si en la inspección de campo yo digo que no se trata de una vía, de una calle de 6 metros, sino se trata de una avenida con berma central de asfalto de 30 metros, se busco asfalto, también estoy aquí, tenemos avenida con berma central, con vías auxiliares, no con berma central. Entonces el puntaje es 0.32. Se trata de revisar lo que hay en campo, contrastarlo con los cuadros de la norma y aplicar estos valores para encontrar el valor arancelario. Ese es el juego que hacemos. Así que no es muy complicado si seguimos el método que estamos mencionando acá. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Seguimos en el cuadro número 4, obras de infraestructura, pero ahora ya tenemos en la calzada otros materiales. Tenemos adoquinado de piedra, adoquinado de concreto, losa de concreto simple, losa de concreto armado. Ya tenemos otros materiales también para escoger. Veamos, vamos a ver, lo importante es identificar lo que existe en campo y compararlo con estos cuadros, hemos dicho, ¿no? Entonces aquí apreciamos que la calzada de adoquín de piedra de 6 metros, que sería aquí, tiene un puntaje de 0.26. Pero si es una calzada de adoquín de concreto de 6 metros, su puntaje será 0.24. ¿Correcto? Seguimos acá, de 5.41 a 7.20, o sea, aquí estaría el rango, y vemos el puntaje, 0.24. Tomamos estos puntajes y los aplicamos en la fórmula. Ejemplo, la vía expresa y exclusiva en losas de concreto armado, ¿qué puntaje tendrá? Adoquín, losa de concreto, no, dice losa de concreto armado. Es aquí entonces. Vía expresa y exclusiva. ¿Qué puntaje tendrá? 0.44. ¿Por qué? Porque obviamente la sección será mayor, es una vía expresa de concreto armado, tiene ya fierros, es un concreto para un tránsito más rápido, que tendrá aditivos, etcétera, y tiene un costo mayor. Por lo tanto, el puntaje también es mayor. Entonces, de eso se trata. Espero que esté quedando claro. Si no, vamos a seguir aclarándolo. Muy bien, ya hemos determinado la calzada, ahora vamos a ver las veredas. Las veredas acá tienen una pequeña variación. Si la calzada era por material y dentro del material había secciones diferentes, en la vereda ya viene con un ancho menor de un ancho entre este y un ancho entre otros valores, ¿no? Entonces ya viene con los anchos y los materiales vienen después. Primero vemos el ancho de la vereda. Si la vereda es angosta menor a 1,80, el material de concreto simple, ¿cuál será su puntaje? Vereda menor de 1,80 m. Entonces estamos aquí en este primer cuadro. De concreto simple. Buscamos concreto simple. ¿Cuál será su puntaje? 0.08. Encuentro el puntaje y lo voy colocando en la fórmula polinómica, ¿ya? Pero si fuese una vereda de 2 metros de ancho, allá no está acá, veredas entre 1,80 y 2,40 en este rango,
también es de concreto simple, el puntaje será 0.11. Y si fuese de 3 metros de ancho, entonces ya es más, menor a un 80, de un 80 a 240, de 240 a 3, aquí. Mayor a 3, no es mayor a 3, es de 3 metros, es hasta 3 metros, entonces aquí, de concreto simple, vemos que su puntaje es 0.13. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene asterisco? Bueno, asterisco tiene porque generalmente en los más usados, en lo que se repite más, siempre va a haber un asterisco para destacarlo, ¿no? No tiene otra razón de haberle puesto el asterisco. Solamente porque es un material más usado en estas características y fácilmente identificable para encontrarlo mejor. Entonces los puntajes que se va a aplicar en la fórmula polinómica por la calzada o por la vereda dependen de las características del material y también dependen de su diseño, o sea, de su ancho. ¿Correcto? La información se toma de la inspección de campo y allí es donde se evalúa el material. Ahí también se evalúa el ancho y la sección y también se evalúa el estado de conservación. Y es en gabinete, como lo que estamos haciendo ahora, que vamos a la norma arancelaria, vemos los cuadros y identificamos el puntaje que le corresponde. Y vamos tomando estos puntajes y aplicándolo a la norma. Si es, por ejemplo, si yo digo que estoy en una vereda que son paseo peatonal de concreto simple, ¿qué puntaje tendría? Paseo peatonal mayor de 4 metros de concreto simple, el puntaje tendría 0.15. Y voy colocando 0.15. Esto mismo que estoy haciendo aquí es lo que vamos a hacer cuando analicemos juntos las casuísticas. Pero ya vamos a aplicarlo directamente a la fórmula polinómica. Ahora estamos solamente haciendo el ejercicio de cómo encontrar los puntajes. Seguimos con las calzadas, ya vemos ya otro tipo de calzadas, otro tipo de infraestructura, vemos vía peatonal con escaleras en laderas y cerros. Generalmente en vez de vereda tengo una escalera, ¿no? Para conectarme de un sitio a otro. Y tengo que ir de concreto o emboquillado de piedra. También en la zona de estudio veo si es canalización de agua para regadío. Ojo, no es agua de lluvias, es agua para regadío. O sea, cuando me dicen agua para regadío, yo sé que esto lo voy a aplicar en zonas que están colindantes, por ejemplo, con áreas de cultivo. Solamente allí. Red de distribución de agua para consumo humano. Esto sí lo usamos todos porque estas redes públicas va a mi medidor y de ahí pasan a mi casa para yo que lo consuma. Si eso es así, entonces sería para conexión domiciliaria. Pero hay algunos lugares donde no tengo las conexiones domiciliarias. Entonces se ubican en piletas, generalmente en las plazas públicas. Entonces tengo redes públicas, pero ya no van a las conexiones domiciliarias, sino van a la red pública. Entonces yo voy a mi plaza y ahí saco mi baldecito de agua y llego a mi casa y voy usando el agua, ¿no? Entonces, otra característica. Redes residuales o redes de desagüe. Tanques sépticos o para conexiones domiciliarias. Si no tengo conexiones domiciliarias y tengo silos, es de tanques sépticos. Entonces, redes de drenaje pluvial. Aquí sí. No es esta agua de regadío, sino es de drenaje pluvial. Es la que está al costado de las calzadas y las aguas de lluvia son canalizadas por estas canaletas, ¿no? Y es por gravedad o por bombeo. Hay algunas zonas donde requiero de un depósito y luego un bombeo para llevarlo a la red pública, ¿no? Porque están más abajo del nivel de la red. Luego viene
redes de comunicación, perdón, redes de energía eléctrica, y aquí veo, hay varias formas. Generalmente, la que tiene asterisco es la más usada. Sería con cable subterráneo y pastoral, pero también puede haber con cable aéreo y pastoral. ¿Ya? Entonces, red de agua tiene asterisco, es el más usado. Hay para conexión domiciliaria. Red de desagüe tiene asterisco, es el más usado. Red subterránea es el más usado, pero hay que ver porque esto puede ser subterráneo, dice aquí, y lo que yo veo en provincias es generalmente aéreo. Entonces sería cables aéreos y pastoral. No 017, sino 015. Identifico con cuidado y voy aplicándolo. Luego tengo aquí, en la siguiente diapositiva, ya redes de distribución de gas, si hay o no hay, simple. Redes de comunicaciones, que pueden ser de teléfono e internet o TV cable. A su vez pueden ser subterráneas, aéreas o inalámbricas. ¿Cuándo es inalámbrica, arquitecto? Muy bien, cuando yo voy a una zona, tengo señal de internet, pero no veo redes, pero tengo señal, es inalámbrico. ¿Ya? Redes de conexión domiciliaria. Ya llegué a la red pública, ahora las conexiones domiciliarias. Esto yo lo aprecio en las veredas. Hay medidores de agua, alcantarillado con los buzones, hay medidores de energía eléctrica. En energía eléctrica veo dos rubros, aéreos y subterráneos. ¿Cuándo es aéreo? Muy bien, cuando el cable de alimentación que llega al medidor donde me cobran la luz, el medidor de energía eléctrica va por arriba, viene por arriba, es aéreo. Y si viene subterráneo por abajo, es subterráneo. Y redes de gas. Hasta aquí, estos son los puntajes más frecuentes, las que tienen asterisco. Los tomo y los anoto en gabinete y voy colocando el puntaje. Hasta aquí hemos visto el factor K. La suma de estos puntajes en lista me dan el factor K, que yo voy a multiplicar por las obras de habilitación urbana. Y ese es el monomio K, uno de los monomios. Ahora vamos a ver qué otros monomios me describe la norma arancelaria. Muy bien. La norma arancelaria me describe el factor M. ¿Qué es el factor M? Factor de materiales de construcción de apreciación exterior predominante. Vamos a ver el factor M que afecta en la construcción. Este artículo hemos visto en el artículo 11 de la norma arancelaria que el BOI, que es las obras de habilitación, es igual al valor de las obras de habilitación urbana, afectado por varios factores. Hemos visto el factor K y ahora vamos a ver el factor M que afecta al valor de las obras de habilitación urbana para encontrar el BOI. Este factor M es lo que vamos a revisar. El factor M que corresponde a los materiales de construcción, los que predominan en la zona, ¿no? En la zona de estudio. Y los que vemos en las fachadas y que están descritas en el cuadro número 5, en este caso. Entonces, ¿qué observamos en el cuadro número 5? Observamos tres columnas. Una de categorías. ¿Qué son estas categorías? Muy bien, son los sistemas constructivos. Y luego hay una parte descriptiva, que es material predominante, que describe exactamente cómo es este sistema constructivo, en muros, en techos y en puertas y ventanas. Entonces son diferentes unos con otros. Y otro es porcentaje de lotes construidos. Es decir, estas columnas, que son 3, corresponden a la consolidación. La norma me dice que lo mínimo que yo voy a encontrar en una habilitación urbana
que no tiene edificaciones, por ejemplo, es determinar las edificaciones colindantes vecinas y lo mínimo es 50%. O sea, este valor de aquí, de una habilitación urbana nueva. Pero como les dije, este es el grado de consolidación. Si yo veo que en una cuadra, toda la cuadra está llena de vivienda, será hasta el 100%. Pero ahora hay un rango, por ejemplo, en A, el sistema constructivo A, que no sé qué es todavía, pero estoy analizando esta parte de consolidación. Me fluctúa al 100% entre 0,32 y 0,35. ¿Cómo escoger cuál de estos valores corresponde? Muy bien, si he llegado al tope de su edificación, de una zona residencial de densidad media de 3 pisos y toda la cuadra son de 3 pisos, usaré el 0,35. Pero si todas están llenas, no hay lotes vacíos, pero algunas son de 1 piso, otras de 2, otras de 3, usaré el más bajito. Así es como yo voy escogiendo, ¿no? Pero si hay algunos lotes vacíos, no están al 100%, usaré estos rangos, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa la categoría A. La categoría A. Vemos además que por categorías los valores varían. Categoría A tiene menores valores que la categoría B y la categoría B menores valores que la categoría C. Vamos a ver. Categoría A dice que es un sistema constructivo de muros y columnas de caña con enlucido de barro o de madera rústica o de piedra tipo piedrica con mezcla de barro y tapiales sin revestir o similares. Y los techos son de esteras con torta de barro, con cobertura de calamina, puede ser de tejas, rústica o similar. Las puertas son de maderas rústica. Esta es la categoría A. La categoría B, ¿cómo se diferencia? En la categoría B dice muros y columnas, madera tratada selecta con base de concreto, con muros de madera, caña de Guayaquil, poma, adobe, adobón, quincha, enlucido similar. Los techos tienen ya viguetería de madera tratada o similar y la cobertura de calaminas. Las puertas son de madera y o de fierro. La categoría C, ya son muros de ladrillo sin columnas de amarre, construcciones antiguas, hasta el año 50 más o menos. Techos son aligerado, losas aligeradas de concreto, armado, viguetería de madera tratada con la cobertura es de calamina o similar, teja de arcilla y ladrillo pastelero como cobertura final. Y las puertas son de madera, fierro y vidrio incoloro. Estas son las 3 primeras categorías que yo estoy apreciando. Si usted toma una fotografía, si está en campo, toma una fotografía de una calle, pudiera ser que observe lotes sin construir. Entonces, no es de categoría de consolidación al 100%. Pero que estos lotes puede ser entre 50 y 75. Más de la mitad están sin construir, entonces están en este rango de 75. Pero más de la mitad están construidos, entonces están en este rango de 75. ¿Ya? Y no hay lotes vacíos, entonces están en el rango del 100%. Así es como vemos esta columna de consolidación y obtenemos los puntajes. Y se lee así: hasta el 50% de lotes construidos, hasta el 75% de lotes construidos, hasta el 100% de lotes construidos. Así se lee. ¿Ya? Y hemos observado detenidamente
y hemos visto que la categoría B tiene valores menores al de la categoría C, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué otras características de material de construcción me ofrece la norma? Categoría D, E y F. Muy bien. Si la categoría C y D, más o menos, vamos a ver, son parecidas. Vamos a leer la C nuevamente. Muros y columnas, muros de ladrillo sin columnas de amarre, construcciones antiguas. Techo aligerado horizontal de concreto armado. Vamos a ver la categoría D. Dice muros, vigas y columnas de concreto armado, ladrillo, ya tiene columnas acá, en el anterior no tenía. Cerrajeo y pintura, ladrillo sílico calcáreo, que es el ladrillo blanco solaqueado, o sea, una manita de pintura, y o similar. Los techos son aligerados, horizontales de concreto armado, piquetería de madera fina, cobertura, tejas de arcilla, calamina, ladrillo pastelero o similar, puertas y ventanas de aluminio, puertas de madera, fierro y vidrio incoloro. Es una característica mejor que la categoría C. Pero tanto la categoría C y la D se usan por lo general para viviendas bifamiliares. Mientras que la categoría E ya es diferente. Vamos a ver qué dice la categoría E. Muros y columnas. Vigas y columnas de concreto armado. Ladrillo tarrajeado y o enchape tipo caravista. Madera, cerámica o similar. Techo aligerado de concreto armado. Bigueterías metálicas o similar. Puertas de madera, de cedro similar. Aluminio o vidrio incoloro. La categoría E se usa generalmente en edificios de 5 pisos. La categoría C y D se usan en edificios, en edificaciones bifamiliares, unifamiliares o bifamiliares de vivienda. En cambio, la categoría I ya se usa en edificios hasta de 5 pisos. Por ejemplo, tenemos aquí el cuadro a la vista. Si estamos en la categoría E, donde hay edificios, ¿no es cierto? Y en la cuadra donde estamos tomando la muestra, no todos son edificios, pero hay un poco más de la mitad de las edificaciones que son edificios. Entonces, ¿qué categoría usaría? Esta de aquí, ¿no es cierto? Porque es más del 50 hasta el 75%. Esta categoría de acá. Que va del 55 hasta esta categoría de aquí, que va del 76 hasta el 80. ¿Ya? Pero lo tomaría de acuerdo a la descripción, donde una cuadra donde un poco más de la mitad son edificios, lo tomaría con valor bajito. Quizá lo tome con estos valores de aquí. 0,76, 0,77. Pero si en esa misma cuadra de estudio usted observa que hay más de la mitad de edificios y casi llegan al 75%, entonces tomaría los valores de rangos un poco más altos. Pero si en esa misma cuadra de estudio no hay lotes vacíos, todos son edificios, entonces estoy entre estos rangos, 1,01 y 1,07. Pero algunos han completado el máximo permitido. Entonces, obvio que usaría no el 7, porque he dicho algunos. Si hubiese dicho todos han completado el máximo, sería 1,07, pero algunos. Entonces usaría un promedio, digamos 1,04 o 1,05, dependiendo. Es así como escogemos el valor que corresponde. Ahora esto se adquiere con la práctica, obviamente, pero valores entre estos rangos sí son admitidos
y si son válidos, ¿no? Es tomar un puntaje dependiendo de las características que observamos en la inspección de campo. Por eso, encontrar el valor arancelario en gabinete es haber hecho un buen trabajo de campo. En general, los valores arancelarios reflejan o deben reflejar las características de la zona donde estamos tomando la muestra, ya sea las pistas, las veredas, los servicios, los usos al que está destinado, ¿no? Los materiales de edificación, el estado de edificación. Eso es lo que refleja un valor arancelario en general, ¿no? Sigamos con las diapositivas. Hemos visto en las categorías de construcción que hay A y B, que corresponden a quincha, adobe, la categoría C y D a ladrillo, una sin y otra con columna, la categoría E a edificaciones de 5 pisos, la categoría F ya más de 5 pisos, y ahora vamos a ver la siguiente categoría, G y H. Generalmente la categoría G se usa para edificios multifamiliares más altos y para oficinas. Ya estas categorías ya, como vamos a ver, son aporticados de concreto armado, ¿no? O sea, tienen muros de concreto, ¿no? Ladrillo, tarrajeo, enchape tipo cerámico, concreto expuesto, texturizado o similar, techos de concreto armado o estructuras de acero, puertas y ventanas de madera fina, aluminio, vidrio polarizado, gris, bronce, templados, laminados. ¿Por qué templados, laminados? Porque ya son edificios de mayor altura, edificios de 10, 15 pisos, ¿no? Y la categoría H generalmente se usan en centros comerciales, ya son categorías para mall, con estructuras metálicas, con luces más grandes. Si, por ejemplo, digo yo que estoy en una zona de edificios altos, donde todos son edificios altos, ¿no? Pero no todos han completado su altura máxima, entonces el puntaje, el grado de consolidación es al 100%, y el puntaje que tomaría sería el promedio, 1.53, estaría correcto, dependiendo de lo que yo observo en la fotografía, su estado de conservación también, ¿ya? Vamos a ver qué más nos dice la norma arancelaria. El artículo 21, inexistencia de edificaciones. Cuando no existen edificaciones con frente a la vía, cuadra, para determinar el factor M, o sea, estamos hablando de una nueva habilitación urbana, donde todavía no hay edificaciones, pero ya la habilitación urbana existe, el factor M, dice la norma, se tendrá en cuenta los materiales de construcción de apreciación externa que correspondan a las edificaciones próximas a la vía o cuadra en estudio, considerando el rango hasta 50% de lotes construidos. Esto ya lo habíamos mencionado antes, pero se trata del artículo 21. Las categorías corresponden a la calificación de los materiales de construcción seleccionados, o sea, son los que predominan, los relevantes en la zona o cuadra de estudio. El estado de conservación de los materiales construidos de apreciación exterior se calificarán como bueno, muy bueno, bueno, regular, como se aprecia acá, ¿no? Malo o muy malo, de conformidad con los materiales que estamos empleando en la construcción. La última parte del párrafo dice, de conformidad con la evaluación.
de conformidad aquí, de conformidad con la evaluación, esta parte de aquí. Perdón. Y diríamos derivada de los sistemas y materiales empleados en construcción, partidas tales como cimiento, elementos estructurales, muros, columnas, techos, cubiertas, debe interpretarse siempre y cuando estos elementos sean de apreciación exterior. Recuerde que estamos nosotros en una inspección de campo y hay cosas que no se ven, pero que me evidencia que existen. Por ejemplo, los buzones en las pistas, por ejemplo, los medidores de agua en las veredas, o los medidores de luz y gas en las paredes. Yo los veo, entonces sé que existe el servicio. Por eso los considero. Es de apreciación exterior, ¿no? Solamente para aclarar. Por eso, de conformidad con la evaluación. En general, ¿qué digo yo que es muy bueno como estado de conservación? Muy bueno tienen considero dos cosas para categorizar esto: el mantenimiento y el deterioro, la apreciación del deterioro. Muy bueno es, tienen un mantenimiento permanente y no presentan deterioro a simple vista. Bueno, tienen un mantenimiento permanente, pero tienen algún deterioro, pero es del uso normal. Regular, cuando tienen un mantenimiento no continuo, no permanente, pero sí esporádico. Algún mantenimiento tienen, ¿no? Y los acabados e instalaciones tienen algunos deterioros visibles, pero no comprometen la estructura. En cambio, malo y muy malo no reciben mantenimiento regular, ni mucho menos permanente, y la estructura muestra cierto deterioro en el malo. Y el muy malo no solo no recibe mantenimiento, sino que está en peligro de desplome. Aquí la municipalidad debería rápidamente, para salvar responsabilidades, de notificar y declarar esta finca ruinosa y proceder a la apuntalamiento para evitar el desplome, ¿no? Y que cause daños a las personas. Eso deberían hacerlo de oficio. Generalmente los de fiscalización que están dando vuelta por la ciudad son los que detectan estas casas o deberían hacerlo, ¿no? El cuadro número 6. Arquitecto, disculpe que lo Sí, interrumpa. sí, adelante. Antes de continuar con el cuadro número 6, se ha puesto el link de asistencia. Por favor, para que registren su asistencia a los participantes, pongan sus nombres completos tal cual va a salir en la constancia y también sus correos electrónicos, por favor. Ya, arquitecto, ¿le parece si damos 10 minutitos para que se registren? Perfecto. ¿Sí? Pero termino esta parte 6 para amarrarlo con lo de los materiales. Ok, Y antes de pasar a la zonificación, hacemos los 10 minutitos. ok. ¿Ya? Entonces, para no perder la hilación de bueno, muy malo, regular, muy bueno, regular, malo y muy malo, estos son los coeficientes de los puntajes. Observen bien que dice hasta. Generalmente lo que hay mayoritariamente sería en este rango entre 0,40 y 0,92 como puntaje. O sea, entre malo, regular y bueno. Bueno, antes de pasar este sería el rango más usual. Antes de pasar al factor Z de usos, vamos a dar el receso de 10 minutitos. Son las 11:03. A las 11:13 reanudamos para que se registren.
A ver, voy a copiar nuevamente el link. Se encuentra aquí en el chat. Le dan clic al link y ahí va a salir el formulario para que se puedan registrar, por favor. Pongan sus nombres completos y tener en cuenta que se les va a entregar a las personas que tengan el 70% de permanencia en el chat. Nosotros tenemos un aplicativo que estamos verificando qué personas se encuentran conectadas, por favor. 10 minutitos. ¿Ya? Vayan registrándose, por favor. Arquitecta Judy, disculpe, buenos días. Aló. Judy,